¿Qué tal amigos y seguidores en nuestras redes sociales? Les saluda el doctor Emilio Aroca Briones, reumatólogo. Hoy vengo a hablarles del diagnóstico de lupus sistémico, siguiendo con la secuencia de esta enfermedad a propósito del mes de lupus. Hoy les vengo a decir cómo nosotros hacemos el diagnóstico de esta enfermedad. Recordar que el lupus es una enfermedad crónica que afecta al sistema inmunológico. Lo afecta tanto que este sistema, en vez de defendernos, genera anticuerpos, que estos anticuerpos agreden a nuestras células, a nuestros tejidos, generando todas las manifestaciones clínicas, todos los signos, todos los síntomas que vimos en el video anterior. Puede afectar a todo el organismo, es multisistémico, desde la piel al cerebro, los riñones, los pulmones, el hígado, etc. Recordar que esto es una enfermedad casi exclusiva de las mujeres. De cada 10 pacientes, 9 son mujeres y afecta entre los 15 y los 55 años de edad, es decir, en toda la época productiva, en toda la flor de la vida, como se dice por ahí. Bien, cursa con brotes y remisiones. Esta es una enfermedad, al ser crónica, habrá épocas en que tiene mucha actividad, que es lo que nosotros llamamos los brotes, y también habrá épocas en que está la enfermedad como apagada o controlada, ¿sí? Que eso se llama remisión clínica. Pero ¿cuál es el método de diagnóstico o cuál es el mejor diagnóstico que se puede hacer o cuál es el examen para hacer un diagnóstico preciso de lupus sistémico? Pues en realidad no existe tal. El mejor método de diagnóstico es la historia clínica, es el examen físico, es la mejor forma de poder hacer un diagnóstico. Esta es una enfermedad de diagnóstico eminentemente clínico. Significa que yo tengo que examinar al paciente, tengo que tocarlo, tengo que evaluarlo, tengo que preguntarle y de acuerdo a los signos y a los síntomas yo imaginarme y tener una idea de que si esa paciente amerita o no hacerle todos los exámenes que son muy costosos para hacerle un diagnóstico de lupus sistémico. Entonces no es de mandarle a hacer un anticuerpo antinuclear, sale positivo, tiene lupus, como muchas veces me ha ocurrido. Sí, y ya vamos a hablar más adelante de este anticuerpo. Bien, una vez que yo he hecho el examen físico y considero que la paciente tiene la posibilidad de tener un lupus sistémico porque tiene manifestaciones clínicas como fiebre, caída del cabello, rash en alas de mariposa, tiene por ahí daño en el riñón, tiene un derrame pericárdico, se le cae el cabello, bueno, entonces empezamos a hacer unos exámenes. Le vamos a pedir una prueba de pruebas de sangre, pruebas del hígado, pruebas de los riñones, vamos a ver los electrolitos, vamos a ver cómo está su tiroides y también vamos a pedirle los anticuerpos. Con los anticuerpos nosotros vamos a discernir qué tipo de lupus tiene, es decir, no solamente una hoja, un papel con un resultado para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, es el conjunto de todo. Bien, en los datos de laboratorio, ¿qué es lo que yo espero encontrar cuando me enfrento a una paciente con lupus? Lo principal que va a tener este paciente es anemia, ¿sí? Y es una anemia que se denomina de las enfermedades crónicas. Al ser una enfermedad inflamatoria, este lupus lo que hace es disminuir la vida media de los eritrocitos. Por ejemplo, un glóbulo rojo vive 21 días normalmente. En el lupus puede vivir 15 o 12 días. Por lo tanto, el cuerpo no va a producir la suficiente cantidad de sangre para suplir los requerimientos que tiene nuestro organismo. De esa manera, siempre va a haber un déficit de sangre, va a haber anemia. Lo mismo ocurre con los glóbulos blancos, que es nuestra línea de defensa. Se va a producir una disminución y esto se llama leucopenia, ¿sí? Va a haber disminución de los leucocitos, va a haber una disminución de las defensas, como dice nuestro pueblo. Y por último va a haber una alteración a nivel de las plaquetas. Cuando las plaquetas se disminuyen por debajo de 100.000 se llama trombocitopenia. La trombocitopenia es muy característica, la presencia de esta patología en los pacientes que tienen lupus sistémico. ¿Qué también vamos a encontrar nosotros? Bueno, la anemia, que ya sabemos, pues no produce todas las manifestaciones clínicas, cansancio, dolor de cabeza, falta de apetito, etc. Muy bien, pero ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que nosotros denominamos reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son unos exámenes que nosotros pedimos para ver la inflamación, ¿sí? Me dice que está inflamado, pero si yo lo asocio a signos y síntomas de lupus, yo asumo que es por lupus, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad de eritrosedimentación o BCG, que está muy acelerada. Y lo otro es la PCR, la proteína C reactiva, que es un marcador muy útil de inflamación. Si yo tengo un paciente con lupus y tiene PCR,
alta significa que tengo actividad de la enfermedad. También pedimos el perfil renal, la urea, la creatinina. Es fundamental el ácido úrico pedirlo. El 50% de los pacientes con lupus sistémico se complican con su riñón. Por lo tanto, hay que preservar el riñón. Los riñones no duelen y muchas veces tiene compromiso renal, pero no tiene ni alta la creatinina ni la urea, y lo que tiene es proteinuria, y eso lo pedimos en la orina. En la orina vamos a ver si tiene o no proteínas. Las proteínas son unas moléculas que son pesadas y se tienen que quedar en el cuerpo para nutrirnos. Cuando el riñón está inflamado, está dañado, lo que hace es que lo elimina por la orina, por error, en vez de mantenerlo en el cuerpo. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos en un examen simple de orina son proteínas, y también encontramos los moldes de los glomérulos, que son la unidad funcional del riñón, que se llaman cilindros. Si yo tengo cilindros y si tengo proteinuria en una paciente que tiene lupus, yo tengo que estar asustado y preocupado porque esa paciente se me puede estar complicando. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar? Alteraciones a nivel del hígado. La TGO, la TGP, tenemos que evaluar la gamma-glutamil transpeptidasa, la fosfatasa alcalina, todos estos marcadores que habitualmente se pueden ver afectados en esta enfermedad. Otra de las cosas que es muy importante es evaluar el complemento. Tanto el complemento C3 como el complemento C4 me indica que si se consumen, es decir, si están bajos, es por actividad de la enfermedad. ¿Sí? Normalmente nosotros pedimos pruebas de laboratorio para hacer diagnóstico, y también pedimos pruebas de laboratorio para ver actividad de la enfermedad. Una de las cosas que pedimos para ver actividad de la enfermedad es el complemento, tanto el C3, el C4 y el DNA, así que veremos más adelante en los anticuerpos. Ahora, ¿cuáles son los anticuerpos más importantes, o el anticuerpo más importante que nos indica o que nos hace tener una altísima sospecha de que estamos ante la presencia de un paciente con lupus sistémico? El anticuerpo antinuclear. El anticuerpo antinuclear está presente en la mayoría de los pacientes con lupus sistémico y está estrechamente ligada al diagnóstico de lupus sistémico. Sin embargo, un anticuerpo antinuclear en títulos bajos, por debajo de 80 o menos, por sí solo no es diagnóstico de nada. Yo siempre digo, nosotros no tratamos papeles, así que un anticuerpo antinuclear en presencia de manifestaciones clínicas hace el diagnóstico de lupus. Un anticuerpo antinuclear solo como tal, hasta un 10% de la población lo puede tener positivo. Asimismo, el factor reumatoideo, que es muy característico en la artritis reumatoidea, puede estar positivo hasta en un 20 o un 30% de los pacientes que tienen lupus sistémico. La afectación renal es muy frecuente, y como ya lo dije, pues el riñón hay que protegerlo a toda costa. Sabemos que tenemos que evitar que el paciente tenga proteinuria, que tenga la presión arterial alta, que coma con exceso de sal, que tome bastante líquido, y evitar a toda costa las infecciones, que las infecciones en los pacientes que tienen lupus sistémico, especialmente las infecciones de vías urinarias, son las que los complican y los lleva a hacer a la cronicidad y a que el riñón se siga dañando, y eso pues posteriormente va a terminar en lo que es una insuficiencia renal crónica. Bien, lo que ustedes ven ahí es un glomérulo. Un glomérulo es la unidad funcional del riñón, ¿ya? Y lo que está marcado con las flechitas son los complejos inmunes que están dentro del glomérulo dañándolo, ¿sí? Entonces es un riñón que está sufriendo, es un riñón que está siendo agredido, que está inflamado, y nosotros como médicos tenemos que utilizar absolutamente todas las armas, desde lo que a ustedes no les gusta, que son los corticoides, tenemos que utilizarlos sí o sí. Si no, vamos a tener con el tiempo a una paciente que esté tirada 4 horas, 3 veces por semana, de por vida, haciéndose diálisis. Y eso nosotros no queremos para nuestros pacientes. Acá tenemos otra de las cosas que vemos muy común y frecuentemente, que es un derrame pleural, ¿sí? Ustedes ven en el lado derecho, en la parte superior, que se ve una sombra negra. Bueno, eso es aire, tiene que estar todo hasta abajo, al igual que en el lado izquierdo. Eso significa que está lleno de líquido, es decir, hay líquido en el pulmón. Eso es una complicación de lupus. Y también tenemos complicaciones cardiológicas. Miren este corazón está ancho, está dilatado. No es porque ama mucho o quiere bastante, tiene un corazón grande.
Y en realidad el corazón no es que está grande, es el pericardio que se ha llenado tanto de líquido que adopta esta función. Ocupa casi el tórax de manera total, casi toda la placa está ocupado, pues tenemos un derrame de tipo pericárdico, es decir, agua dentro del pericardio, que es la membrana que cubre alrededor del corazón. Muy bien, pero nosotros siempre somos un poco dogmáticos los reumatólogos. Y acá ustedes pueden ver los criterios de clasificación. Y esto quizás es un poco más para los médicos, que no es lo mismo clasificación que diagnóstico. Clasificar significa decir, miren, yo tengo este grupo de pacientes que tienen lupus y los voy a estudiar. ¿Sí? Diagnóstico no. Para diagnóstico simplemente tenemos criterios clínicos y esto nos ayuda muchísimo. Estos son los criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico del año 2019. Son del EULAR, de la Liga Europea contra el Reumatismo y del Colegio Americano de Reumatología. Se han puesto de acuerdo las principales entidades reumatológicas a nivel mundial para sacar estos criterios, y como ustedes pueden ver, pues incluyen síntomas constitucionales, manifestaciones cutáneas, articulares, psiquiátricas, hematológicas, renales, anticuerpos, y cumplen algunos criterios que tienen que tener más de 10 puntos en la sumatoria de todos estos criterios para ser considerado como un paciente positivo con lupus sistémico. Sin embargo, el hecho de tener 1 o 2 y no completar 10 no le quita el diagnóstico ni tampoco el tratamiento. Porque como yo se lo he dicho a mis pacientes, yo no voy a esperar que usted tenga todos los síntomas, que esté muy mal, que esté en insuficiencia renal, para recién decirle, oiga, tiene lupus y vamos a darle tratamiento. Eso no es hacer medicina. Bien, entonces estos criterios diagnósticos, clasificatorios, hay que tomarlos con pinzas. Muy bien, queridos amigos, recordar que siempre el mejor diagnóstico lo hace un examen físico bien hecho. Si usted hace un examen físico bien hecho, usted va a orientar todo el presupuesto de ese paciente para que se hagan los exámenes que usted necesita para ese diagnóstico. Estimados y queridos amigos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues denle like, compartan, espero sus comentarios y como siempre nos estaremos viendo en un próximo video.